Buenas tardes, mi nombre es Diana Fernanda Guevara y con mis compañeros Elsie Mireya Arroyo, Angie Vanessa Sarria y Andrés Castillo les vamos a presentar el caso de controles y cohorte. El estudio de cohorte es una herramienta utilizada para el análisis de datos estadísticos por el que se aplican datos que tienen que ver y visualizar las situaciones específicas a un caso o evento a relacionar. Se determinan y se comparan las proporciones de casos y controles que tienen determinado antecedente o que han estado expuestos a un posible factor de riesgo. A continuación les vamos a explicar un cuadro comparativo de caso de control y cohorte. Las ventajas. Las ventajas de caso y control es que permite el estudio de tamaños muestrales relativamente pequeños. Son útiles para estudiar problemas de salud poco frecuentes, exigen menos tiempo y son menos costosos, exigen poco tiempo para su ejecución. Sus estudios permiten analizar varios factores de riesgo para determinada enfermedad y permite el estudio de enfermedades raras. Cohorte. Hay menor posibilidad de sesgo en la medición de las exposiciones, estiman incidencias, mejor conocimiento del fenómeno del estudio de exposiciones raras, control de sesgos y cálculo de incidencias y medidas derivadas. Buenas noches, mi nombre es Elsie Mireya y continúo con las desventajas. Las desventajas del caso de control control son especialmente susceptibles a sesgos. El riesgo o la incidencia de la enfermedad se puede medir directamente. Si el problema de salud en el estudio es muy prevalente, mayor al 5%, no ofrece una estimación confiable del riesgo relativo. No sirven para determinar posibles efectos de una exposición sobre la salud porque se ocupan de un resultado inapropiado cuando la enfermedad bajo estudio se mide de forma continua. En corte, las desventajas no son eficientes para el estudio de enfermedades poco frecuentes, no sirven para el estudio de enfermedades con un largo periodo de latencia, requieren un número muy elevado de participantes, tienen un coste elevado, son frecuentes las pérdidas. Buenas noches, mi nombre es Angie Sarria. Les voy a hablar sobre las diferencias. Seleccionar los sujetos de estudio en función de la presencia o ausencia de la enfermedad o evento en estudio. Cohorte, seleccionar sujetos a partir de la exposición de parte de un grupo de individuos inicialmente exentos a la enfermedad o evento de estudio y se le sigue en el tiempo con el fin de registrar la ocurrencia. Buenas noches, mi nombre es Carlos Andrés Castillo. Yo les voy a hablar de la semejanza en el caso control y cohorte, pues ambos se basan en la identificación de los casos de incidencia en una determinada población durante un periodo de análisis determinado. Además de ello, los estudios de casos y controles representan una estrategia muestral en la que de manera característica se selecciona a la población en estudio con base en la presencia, caso o ausencia, control o referente del evento de interés. Por otra parte, es necesario conocer que el estudio cohorte es un tipo de investigación observacional y analítica en la que se hace una comparación de la frecuencia de aparición de un evento entre grupos, uno de los cuales está expuesto a un factor que no está presente en el otro grupo. Aquí encontramos algunos de los ejemplos, como los muestra la compañerita Diana, de lo que son los estudios de casos y controles. Bueno, en teoría los estudios de casos y controles se basan en la identificación de los casos incidentes en una determinada población durante un periodo de observación definido. Tal y como se lleva a cabo en los estudios de cohorte, la diferencia estriba en que el estudio de casos y controles se identifica la cohorte. En la cohorte que no se desarrollaron el evento en estudio, esto último tiene el propósito de estimar la proporción de individuos expuestos y los no expuestos en la cohorte o población base, evitando de esta manera la necesidad de determinar la presencia de la exposición en todos los miembros de la población o cohorte de estudio. Más abajo encontramos lo que son los ejemplos.
y la definición, como ya la mencioné, de lo que es estudio de cohorte. A manera de conclusión, los hallazgos sugieren que el índice de masa corporal en adultos jóvenes puede ejercer un efecto sobre el riesgo posterior de cáncer de próstata, y aquí encontramos uno de los ejercicios como ya lo muestra bien la compañerita Diana. Muchísimas gracias por su atención.